Una vez que se ha creado una matriz, una vez que se ha creado la estructura de una matriz y eventualmente ésta haya comenzado con todos sus casilleros valiendo 0 o none o algún valor por default que el programador haya dispuesto colocar en ella, bueno, llega el momento claramente en que el programador necesitará en algún momento recorrer esa matriz en forma completa, por ejemplo, para proceder a la carga por teclado de los datos reales que va a querer que se ubiquen en los casilleros de la matriz, o si no, para cargarla por teclado, para calcular el valor que quiere almacenar en cada uno de los casilleros, o si no, para cambiar los valores para recorrerla y mostrar el contenido de la matriz en algún orden determinado o con alguna condición de filtro. ¿Cómo hacer ese recorrido? Es lo que vamos a ver ahora y luego vamos a completar esta explicación con una aplicación, un ejercicio, un problema de aplicación. Para recorrer una matriz completa, lo típico es usar dos ciclos. Uno de ellos se va a utilizar para recorrer las filas de la matriz y el otro para recorrer las columnas de la fila seleccionada por el primer ciclo. Como vamos a tener que recorrer todas las filas sin saltearnos ninguna y sin pasarnos de largo, y en cada fila tenemos que recorrer todos los componentes que esa fila tiene, es decir, todas las columnas, de nuevo, sin pasarnos de largo y sin saltear ninguna, es bueno saber qué cantidad de filas tiene una matriz y qué cantidad tiene de columnas si es que ese dato no nos ha sido informado. En alguna función, uno recibe como parámetro la variable con la dirección donde está ubicada la matriz, pero no vienen como parámetros eventualmente la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Nosotros sabemos que podemos utilizar la función len de Python para preguntarle a un arreglo o a una secuencia cuántos elementos tiene. El hecho es que si A es una matriz que tiene n filas y m columnas, o sea, m casilleros en cada fila, una llamada a la función len mandando como parámetro la variable que permite gestionar el arreglo, gestionar la matriz, devuelve la cantidad de filas que ella tiene, que no es otra cosa que el tamaño del vector que apunta en cada uno de esos casilleros a cada vector fila. Si A es esta variable y esta variable apunta a este arreglo que en cada casillero tiene la dirección de los vectores que son las filas, es claro que decir len A nos va a dar el tamaño o cantidad de casilleros de este arreglo o de este vector azul que vemos en la placa, y no es otra cosa que el número de filas que esa matriz tiene. Ahora, si cada uno de estos elementos es un puntero, es la dirección de otro arreglo que tiene m casilleros, bueno, si llamamos a la función len y les decimos que nos dé el len de a sub 0 o el len de a sub 1 o el len de a sub 2, si todos tienen la misma cantidad de componentes, está claro que cualquiera de esos len nos va a devolver lo que en esta gráfica llamamos la cantidad de columnas que tiene la matriz, que no es otra cosa que la cantidad de componentes que cada vector fila tiene. Es decir, una llamada a len mandando como parámetro a sub f para f valiendo 0 o 1 o 2, no importa cuál sea, mientras sea un f válido, nos va a devolver la cantidad de componentes que tiene esa fila en particular. Si la matriz es regular, es decir, si todas las filas tienen el mismo tamaño, la matriz es rectangular, digamos, cada una de estas llamadas a len, incluso para distintos valores de f, nos va a devolver el mismo número, que en este caso es m. Es decir, que siempre podemos saber, dada la variable que apunta a la matriz, cuántas filas tiene con una llamada a len y pasando el nombre de la variable, y cuántas columnas tiene tomando el len de una de las filas. Cualquiera de ellas nos daría en este caso el mismo número. Pues bien, sabiendo esto, es relativamente sencillo plantear un proceso que permita recorrer completamente esta matriz y proceder, por ejemplo, a la carga por teclado de valores en cada uno de los casilleros. Aquí la idea es
se usa un primer for, que es el que aquí estoy señalando en color azul, con la variable f, que va en el rango entre 0 y el tamaño de la matriz, el tamaño del arreglo. Sabemos, por lo que dije recién, que algo como len A devuelve la cantidad de filas. Si esta matriz tiene 3 filas, este for va a hacer que la variable f valga 0, luego 1, luego 2 y se va a detener. Cuando f comienza valiendo 0, observen que aquí debajo estoy poniendo f en el primer par de corchetes. Si a la variable f la coloco en el primer par de corchetes, entonces estoy utilizando la variable f como selectora de fila en la matriz. Recuerden siempre, el primer índice que uno le pasa a una variable que apunta a un arreglo bidimensional permite seleccionar la fila con la que se va a trabajar, y el segundo índice permite seleccionar un casillero dentro de esa fila, que en definitiva es seleccionar una columna en lo que respecta a la matriz. Así que con f valiendo 0, algo como a sub f estaría accediendo a este componente del arreglo y por lo tanto a la dirección que apunta a la primera fila. Con f valiendo 0, la idea ahora es, con otro ciclo que es el verde, que se ve aquí, recorrer los índices de los componentes de esa fila, que van entre 0 y m menos 1. Si m vale 4, m menos 1 es 3. Entonces acá ponemos el segundo for. Para cada valor de f, ponemos a correr otro for regulado por otra variable que empieza en 0 y sigue hasta la cantidad de componentes que tiene esa fila, la cantidad de columnas de la matriz, menos 1. Cuando f vale 0, este ciclo gira 0, luego 1, luego 2, luego 3 y termina. Y cuando este termina, regresa al otro y cambia el valor de f a 1, con lo cual en ese momento f pasa a valer el índice de la segunda fila de la matriz, y a partir de allí el ciclo en cuestión empieza de nuevo y recorre de nuevo todas las columnas de la fila 1, y así por el estilo. Cuando f vale 0, este for también empieza en 0, y el primer acceso se hace en el casillero 0, 0 de la matriz que vemos en este momento graficada en la placa. Si para el componente 0, 0, que es este, pedimos que se cargue por teclado un valor y se almacene en esa casilla, eso cargará un valor en este casillero que señalo ahora. Luego volvemos al ciclo verde, al ciclo regulado por C, y la variable C aumenta en 1. Como C está utilizada en el segundo par de corchetes de esta expresión, la variable C está seleccionando una columna. F, a lo largo de la corrida de este ciclo, está todavía valiendo siempre 0. La que cambia es C. F accede a la fila, C accede a la columna. Y a medida que F va cambiando, en la fila 0 estamos accediendo primero al casillero 0, luego al casillero 1, luego al 2 y luego al 3. Esto permite que a medida que este ciclo, el ciclo regulado por C, avanza, se vaya recorriendo la primera fila de la matriz y se vaya procediendo a la carga por teclado de todos los casilleros de esa fila. Esto hay que recordarlo y lo remarcamos en la gráfica. La variable f se está utilizando en el primer par de corchetes. Por lo tanto, si f se utiliza en el primer par de corchetes, está accediendo a una fila de la matriz. Cuando f vale 0, este acceso nos lleva a la fila número 0 de la matriz. Y el segundo índice, el índice regulado por el ciclo verde, según el ejemplo, está colocado en el segundo par de corchetes del acceso a la matriz. Y como esa variable está en el segundo par, eso hace que esa variable seleccione una columna en la fila que hemos seleccionado con la variable f. Con la primera, la fila. Con la segunda, la columna. En este caso, el ciclo que recorre la variable fila está colocado afuera, y el ciclo que recorre la variable columna está colocado por dentro del anterior. Pero lo que determina si une fila o columna
es en qué par de corchetes está ubicada esa variable. Si yo vuelvo atrás aquí, para ver la gráfica despejada, cuando el ciclo más interno termina, la primera fila completa ha sido terminada de recorrer y en este caso terminada en su carga por teclado. Al terminar este for, regresamos al otro. Al llegar al otro ciclo, la variable f toma el valor 1 y como f está en el primer par de corchetes, es como si en esta gráfica f cambiara a la fila número 1 de la matriz. Cada vez que digamos a sub f, nos estamos refiriendo a sub 1. Y entonces el segundo ciclo comienza de nuevo, recorre todos los números entre el 0 y el 3, y esos números se usan como indicador de columna en el acceso a la matriz. Por lo tanto, con f valiendo 1, este ciclo verde y rojo que vemos aquí debajo, cargará por teclado este casillero, luego este y luego este. Y así, cuando termine este ciclo y regresemos al otro, la f pasa a valer 2, nos quedamos mirando ahora la fila número 2 y el ciclo más interno recorre esa fila en particular, cargando por teclado un valor en esta casilla, que es la 2, 0, un valor en esta, luego en esta y luego en esta. Al terminar ese ciclo de recorrer las columnas de la última fila, volvemos al ciclo más externo y como en este caso ya llegamos a la última fila, el ciclo más externo termina y la matriz en ese caso habría procedido a ser cargada por completo por teclado. Observemos que en este caso se dice que el proceso que acabamos de plantear lleva a cabo lo que se llama en programación un recorrido por filas. ¿Por qué? Porque se toma la primera fila de la matriz, la 0, se la procesa completa antes de pasar a ningún componente de la fila 1 o la 2. Cuando toda la fila 0 fue procesada, cambio de fila y proceso la fila 1. Y al terminar con la 1, cambio de fila y proceso la 2. Entonces se va procesando la matriz en orden de fila creciente, es decir, empezando en la 0, luego en la 1, luego en la 2 y así hasta que se termine de recorrer la matriz. Eso permitiría, por ejemplo, la carga por teclado completa de la matriz. Pero si aquí en vez de poner carga por teclado ponemos otra cosa, por ejemplo asignación de un valor o un cálculo, bueno, lo que sea que se esté calculando aquí o que se esté asignando aquí, se va a ir guardando en cada uno de los casilleros de la matriz, también en orden de fila creciente. Lo que indica este proceso es cómo hacer para recorrer la matriz por filas, ¿sí? Desde la 0 hasta la n-1, hasta la última. Ahora bien, el recorrido por filas no es la única forma que un programador tiene para recorrer una matriz. Aquí recordamos, el índice que se coloca en el primer par de corchetes siempre selecciona una fila de la matriz, ya que ese índice se está usando para seleccionar uno de los vectores fila. Y el índice que se coloca en el segundo par de corchetes selecciona siempre una columna. Y no importa en qué orden se escriban los ciclos que regulan el recorrido de estas dos variables. Esto viene a cuento de lo que sigue. Supongamos que tenemos la misma matriz de recién, pero ahora, en vez de recorrerla por filas, es decir, primero procesar toda la fila 0, cambiar la 1, procesar toda la fila 1, cambiar la 2, procesar toda la fila 2 y terminar en ese orden, supongamos que ahora, por alguna razón, el programador necesita orientar el procesamiento a orden de columna. Es decir, supongamos que ahora lo que el programador necesita hacer es tomar la columna 0, procesar toda la columna 0 primero este elemento, luego este, y al terminar con la columna 0, ir a la columna 1, procesar este y luego este, cambiar a la 2, primero este, luego este, y finalmente ir a la 3 y procesar los 3 elementos. ¿Cómo hacer si queremos hacer un procesamiento por columnas de la matriz, ya sea para cargarla por teclado, para asignarle valores o para mostrarla? No importa. ¿Cómo hacemos
si queremos cambiar el orden del recorrido, que es algo perfectamente esperable. Pues bien, lo que debe hacerse es invertir el orden de los ciclos que regulan el avance de las variables que se utilizan para acceder a las filas o a las columnas. En el modelo que mostré recién, el ciclo que regulaba el avance de la variable f se encontraba afuera y el ciclo que regulaba el avance de la variable c se encontraba dentro de este último. Y eso provocaba un recorrido en orden de filas. El truco, el pequeño truco, es invertir los ciclos. Poner por fuera el ciclo que regula las columnas y por dentro el ciclo que regula las filas. Pero recordando lo que hemos expresado aquí en este cartel de múltiples colores, recordar que el índice que se coloca en el primer par de corchetes selecciona la fila siempre y sin excepción, y el índice que se coloca en el segundo par de corchetes selecciona la columna siempre, sin excepción y sin importar en qué orden estén los ciclos que regulan a esas variables. La variable f es fila no porque el ciclo que regule el avance de esa variable esté afuera o esté adentro. La variable f es fila porque está en el primer par de corchetes. Y la variable c, sin importar si el ciclo está afuera o está adentro, es columna en este ejemplo porque está colocada en el segundo par de corchetes de la expresión de acceso a los casilleros de la matriz. No importa si el ciclo está afuera o está adentro. Lo que indica si soy fila o soy columna es el corchete o el par de corchetes en el que ese índice está ubicado. Acá está diciendo, haga que la variable c comience valiendo 0 y recorra el rango de índices hasta el número de columnas menos 1. El número de columnas es 4, por lo tanto c va a ir de 0 a 3. F va a ir entre 0 y el número de filas. Como el número de filas es 3, F va a ir de 0 a 2. Y lo que importa es lo que viene ahora. Acá está diciendo, quiero entrar a la casilla FC. Es decir, el ciclo de afuera hace que C empiece valiendo 0. Y con C valiendo 0, colocada la C en el segundo par de corchetes, estamos seleccionando una columna, la columna 0. Con C valiendo 0 y seleccionada la columna por la posición que tiene C en el par de corchetes, comienza el otro ciclo. El otro ciclo también pone F en 0. Y con F valiendo también 0, y puesta la F en el primer par de corchetes, F está seleccionando una fila de la matriz. El casillero que accedemos cuando ambas variables valen 0 es el primer casillero de la esquina superior y izquierda, y hasta aquí parecería que es todo lo mismo. Carga un valor y ese valor se deposita en esa primera casilla. Pero ahora el for de adentro, el for azul, gira una vez, mientras que el for de afuera queda como estaba. La variable c queda valiendo 0 y el for azul, el for f, toma una vuelta más y la variable f pasa a valer 1. Con c todavía valiendo 0 y f valiendo 1 ahora, la fila que estoy accediendo ya no es la 0, sino la 1, esta fila. Y por consecuencia, cuando acá decimos AF0, estamos accediendo a este casillero que señalo ahora con el mouse. Cuando se carga este valor, el siguiente valor se va a depositar en esta casilla, que es en la columna 0, el que se encuentra en la fila 1. El for azul hace otra vuelta, la variable f pasa a valer 2, y como f está en el primer par de corchetes, eso nos lleva a la fila 2, columna 0 de la matriz. Fila 2, columna 0 no es otro que este componente de aquí, que se carga por teclado, y con eso se cargó toda la primera columna. En ese momento el for interior finaliza y regresamos al for de afuera. Al regresar al de afuera, la variable c cambia a 1.
Si C vale 1, entonces de ahora en adelante, cada vez que digamos C en el segundo par de corchetes, estaremos mirando la columna 1 de la matriz. Y de nuevo la variable f recorrerá las filas. Cuando f valga 0, si C vale 1 y f vale 0, el elemento accedido es este. Si C vale 0 y f vale... la primera vez f vale 0 y C vale 1, por lo tanto estamos accediendo a este. Si C sigue valiendo 1 y ahora f también vale 1, estamos accediendo a este. Y cuando f valga 2, con C todavía valiendo 1, el casillero accedido es este. Ese par de ciclos, como ustedes están viendo allí, provoca un avance en la matriz en orden de columna, de izquierda a derecha, porque los ciclos están ajustados para empezar de 0 en adelante. Y eso provoca el truco del cambio de orientación en el recorrido, por filas o por columnas. En el ejemplo, la variable C selecciona una columna, porque al acceder a la matriz, C fue al segundo par de corchetes. Y F selecciona una fila, porque al acceder a la matriz fue el primer par de corchetes. La regla mnemotécnica es: el ciclo que el programador escribe afuera determina si el recorrido será por filas o por columnas. Si está afuera el ciclo que recorre las columnas, la matriz se va a recorrer por columnas. Y si está afuera el ciclo que recorre las filas, la matriz se va a recorrer por filas. Pero lo que no debe hacer el programador es invertir el orden de los índices al acceder a los corchetes de la expresión de acceso. No importa si el for que recorre las filas está afuera o está adentro. La variable fila va en el primer par de corchetes. Y no importa si el ciclo que recorre las columnas está afuera o está adentro. La variable que indica columna va en el segundo par de corchetes. Y la regla mnemotécnica es: ponga por fuera el ciclo que usted necesite que indique en qué orden quiere recorrer la matriz. ¿La quiere por columnas? El ciclo de las columnas afuera. ¿La quiere por filas? El ciclo de las filas afuera. Que es lo que hemos mostrado en estos ejemplos hasta aquí. Para finalizar la explicación introductiva a uso y creación de matrices o arreglos bidimensionales, vamos a exponer un problema muy común en la práctica inicial del uso de arreglos bidimensionales, que se suele describir con el nombre o título general de proceso de totalización por filas y por columnas. Es muy común que en muchas situaciones un programador necesite procesar los datos contenidos en una matriz de forma de obtener los totales o sumas acumulados de cada una de sus filas y el total acumulado de cada una de sus columnas. Los problemas que pueden requerir esto son muy comunes y ya exploraremos uno ahora a continuación, pero lo que hay que decir es que el proceso para realizar estas tareas es sencillo y se deduce directamente de los procesos que hemos mostrado recién para hacer el recorrido por filas y por columnas. El problema que vamos a analizar está reducido a su mínima expresión, pero distintas versiones de este mismo problema pueden aparecer de manera muy común y muy típica. Así que es bueno ver al menos una vez la explicación de cómo llevarlo a cabo cuando esa necesidad surge. El problema que vamos a analizar está en la ficha 16, marcado como problema número 43. El enunciado lo vamos a presentar aquí, pero lo vamos a mostrar directamente resuelto en PyCharm, ayudándonos con un gráfico que mostraré a continuación. El enunciado básico diría: hay un comercio mayorista, un negocio, una fábrica o lo que fuere, que trabaja con n artículos numerados del 0 al n-1. Es decir, no tenemos los nombres de los artículos, pero sabemos que los artículos se designan por un código.
el artículo 0, el artículo 1, el 2, etcétera, etcétera. Conocemos el valor de n y de allí para adelante los artículos se numeran de 0 a n-1. Este comercio tiene un plantel de m vendedores que también, por razones de comodidad para llevar a cabo este ejercicio, están numerados o se los conoce por sus códigos desde el 0 hasta el n-1. O sea, tengo n artículos numerados de 0 a n-1 y m vendedores numerados del 0 al m-1 inclusive. Se desea obtener cierta información estadística de las ventas realizadas en el mes. El programa que se nos pide tiene que cargar por teclado una matriz a la que vamos a llamar cant, por cantidades, de orden m por n. Es decir, lo que estamos pidiendo es que esta matriz tenga m filas, siendo m el número de vendedores, y n columnas, siendo n el número de artículos. M filas y n columnas. Una fila por cada vendedor, una columna por cada artículo. Y cada componente de la matriz, cada elemento cant sub i j, tiene que almacenar, tenemos que cargar por teclado en cada uno de esos componentes la cantidad de unidades del artículo j, el artículo dado por la columna, que vendió en ese mes el vendedor número i, dado por la fila. En cada elemento, ¿sí? Si el vendedor número 2 vendió 10 unidades del artículo número 4, entonces en la matriz cant, fila 2, columna 4, tenemos que almacenar un 10. Eso estará diciendo que el vendedor representado por la fila vendió tantas unidades como indica esa casilla del artículo representado por la columna. Y con esos datos hay que cargar la matriz. Lo que se nos pide es emitir un listado con las cantidades totales vendidas por cada vendedor, por cada uno de los vendedores, cuántas unidades vendió ese vendedor, y por otro lado, otro listado con las cantidades totales que se vendieron de cada artículo. Es decir, por cada uno de los artículos, sumar lo que vendieron entre todos los m vendedores. Este es un caso típico que requiere hacer lo que se llama un proceso de totalización por filas para cumplir con el listado por vendedor y un proceso de totalización por columnas para cumplir con el listado por artículo. O sea, en realidad es un doble pedido. Un listado por vendedor, totalizar filas, y un listado por artículo, totalizar columnas. La idea en realidad es bastante sencilla de programar. Simplemente hay que tener las ideas claras y para eso ayuda este gráfico. Supongamos que tenemos la matriz cant ya creada con valores ya cargados por teclado. Supongamos que la cantidad de vendedores m es 3, es decir, la primera fila se va a utilizar para almacenar las ventas del primer vendedor, el vendedor 0. La segunda fila, la 1, se va a utilizar para guardar en cada casillero la cantidad de unidades vendidas por el vendedor número 1 y lo mismo la fila cuyo índice es 2. Cada fila, como dice la gráfica, representa un vendedor y cada fila se va a utilizar en cada uno de sus casilleros para guardar la cantidad de unidades que ese vendedor vendió. Cada columna representa un artículo, ¿sí? Y acá en este ejemplo estamos suponiendo que la cantidad de artículos n es igual a 4. La primera columna se va a utilizar para guardar la cantidad de ventas que cada vendedor realizó del artículo número 0. Entonces este 5 de acá está diciendo que el vendedor número 0 vendió 5 unidades del artículo número 0. El mismo vendedor vendió 4 unidades del artículo número 1 y así sucesivamente. Este 5 de acá dice que el vendedor número 1 vendió 5 unidades del artículo número 2. Entonces esta matriz es una planilla resumen que especifica la cantidad de unidades por vendedor y por artículo que se registraron en ventas en este comercio, en este negocio. Y se nos está pidiendo, primero, yo quiero saber cada vendedor cuánto vendió, ¿sí? En total.
Es decir, el vendedor número 0, si nos fijamos, el total de unidades que vendió el vendedor número 0 es 5 unidades para el 0, 4 para el artículo 1, 3 para el artículo 2 y 4 unidades para el artículo número 3. Por lo tanto, si sumamos 5 más 4 más 3 más 4, eso nos da 16 unidades, que es el número que coloqué aquí a la derecha de la matriz como salida de la fila 0. Ese 16 es la acumulación de los valores de la fila 0. Hay que hacer eso con la fila 0, pero también hay que hacerlo con la fila 1 por separado. El vendedor número 1 vendió 5 más 2 más 5 más 6, 18 unidades. Y el vendedor número 2 vendió 2 más 5 más 3 más 4, 14 unidades. Esos totales que figuran a la derecha de cada fila constituyen entre todos ellos lo que se conoce como la totalización por filas. Y lo mismo hay que hacer con cada columna. Para el artículo 0, ¿cuántas unidades fueron vendidas entre todos los vendedores? Esto nos da un total de 5 más 5 más 2, 12. Para el artículo 1, 4 más 2 más 5, 11. 3 más 5 más 3, 11 de nuevo para el artículo 2. Y 4 más 6 más 4, 14 para el artículo número 3. Eso es lo que nuestro programa tiene que hacer. Y como dijimos, el proceso para hacer cada una de estas dos totalizaciones no es complicado. Simplemente hay que ver la manera de hacerlo una vez y no confundirse de allí en adelante. Para ver cómo llevar a cabo este proceso, voy a dejar este gráfico fuera de la presentación, reducido en dimensiones, y vamos a mostrar a la derecha el programa que ya tengo hecho en PyCharm para poder compartir la pantalla y a la vez que necesitemos hacer alguna explicación o alguna prueba, basarnos en la matriz que a modo de ejemplo está dibujada a la izquierda. El programa que tengo a la derecha, en pantalla compartida, es el programa que se llama test02.py en el proyecto que acompaña a la ficha. No es muy largo el programa, así que podemos analizarlo con bastante cuidado y con bastante detalle. Tenemos una función principal que se llama test, que es la función que se activa desde la script principal del programa. La función test primero carga por teclado el número m, que indica la cantidad de vendedores. Luego carga por teclado el número n, que indica la cantidad de artículos. La carga de ambos números, m y n, se hace a través de la función ya conocida por nosotros, validate, que la tenemos aquí arriba. Esta función recibe como parámetro un valor, en los dos casos el 0, y carga por teclado un número, asegurándose y validando que el número que se está cargando por teclado sea más grande que el que le mandamos como parámetro. Así que si la función recibió aquí un 0, lo que va a hacer es cargar por teclado un número, garantizando, antes de devolverlo, que sea mayor a 0. Si el número que se carga es 0 o negativo, la función lo pide de nuevo y allí me tiene hasta que cargue un número realmente mayor a 0. Esa función la hemos usado innumerables veces, simplemente la mencionamos. Una vez que sabemos cuántos vendedores vamos a tener y cuántos artículos vamos a tener, llega el momento de hacer la propia carga de la matriz con todos los datos. Aquí es donde tenemos que aplicar algunas de las técnicas para hacer la creación de la matriz. Y aquí hay una pequeña salvedad. Si os observa, en la función test, no estamos creando la matriz. Estamos directamente invocando la función read, que está hecha un poco más arriba, aquí. Pero la creación de la matriz, aplicando algunas de las técnicas que vimos, no está hecha en la función test. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo, para hacerlo aún de manera más compacta, que la función read toma como parámetro el número de filas que quiero que tenga la matriz que le pido que ella cree. Toma como parámetro el número n de columnas y ella se encarga de crear la matriz localmente. Dentro de la función se designa localmente una variable count para manejar la matriz que fuera de la función no existe
Mucho cuidado con este detalle. Y se asigna en ella la matriz que se está creando aplicando la tercera forma de creación de matrices que explicamos oportunamente. En este caso, aplicando creación por comprensión, n columnas, m filas y cada uno de los casilleros valiendo inicialmente 0. La matriz se crea y se asigna en la variable count dentro de la función, y hasta aquí es todo local. Luego se aplica el proceso de carga por teclado que explicamos hace unos minutos, en este caso aplicando un recorrido por filas. La variable f va en el rango de 0 a m-1, la variable c en el ciclo que va por dentro va de 0 a n-1, y aquí podemos ver que la variable f entonces selecciona una fila y la variable c selecciona una columna. A medida que avanzamos, como el ciclo de las filas está por fuera, esto está recorriendo la matriz por filas. Aquí estamos haciendo la carga por teclado de un valor, en este caso un número entero, y cada valor que cargamos se guarda en la casilla fc, siendo f, insisto, la que sale del ciclo más externo y c, la que sale del ciclo más interno. Eso procede a la carga por teclado de la matriz entera en orden de filas. Empezamos con la primera fila toda completa, luego la segunda, luego la tercera, y así hasta que se termina de cargar completamente hasta el final, sin saltear ninguno de los elementos. Cuando se finaliza de cargar por teclado toda la matriz completa, cuando estos dos ciclos finalizan, recordemos que la variable count se ha definido localmente a la función read, y por lo tanto, si en este momento al terminar los dos ciclos la función finaliza y volvemos a la función test, la variable count sería destruida y la dirección que ella contiene se perdería, con lo cual se perdería la matriz que acabamos de cargar. Al volver al programa, la matriz se habría perdido y no tendríamos datos para procesar. Por eso es que la función read, al terminar estos dos ciclos, retorna la dirección contenida en la variable count. Con eso, la matriz que se acaba de cargar vuelve al programa y en este caso es asignada en otra variable también llamada count, pero local a la función test. La función read recibe las dimensiones de la matriz que quiero crear y cargar, la crea, la carga y la retorna. Y listo, el tema de la carga a partir de ella. Lo que nos queda es manejar el tema de los totales que se nos pidieron por vendedor, o sea por fila, y por artículo, o sea por columna. Para resolver esos dos listados tenemos dos funciones que son muy parecidas la una de la otra, pero cambiando el orden en el que se recorren las filas y las columnas. La primera hace la totalización por filas, se llama totales por vendedor. La segunda hace la totalización por columnas, se llama totales por artículo. Cualquiera de las dos toma como único parámetro la matriz que contiene el resumen de ventas. La función totales por vendedor es esta que estamos viendo aquí, y como verán, no es ni larga ni compleja. Lo primero que hace es guardar en m la cantidad de filas que la matriz tiene, es decir, la cantidad de vendedores, y guarda en n la cantidad de columnas que la matriz tiene, que como es una matriz regular, todas las filas tienen las mismas columnas, toma esa cantidad de la longitud de la fila 0, que da el mismo número que para cualquiera de las otras filas. Se pone un título general por única vez, cantidades vendidas por vendedor, y luego aplicamos un proceso de recorrido por filas. Sé que la variable f es fila, no porque el ciclo esté afuera, sino porque a f la estoy usando en el primer par de corchetes. Y sé que la variable c es columna porque puse a la variable c en el segundo par de corchetes. Como f es fila y el ciclo que recorre o que regula la variable f está afuera, digo que este proceso recorre la matriz por filas. Y la variable c es columna porque está en el segundo par de corchetes y como el ciclo está adentro, no afuera,
la matriz no se está recorriendo por columnas. Entonces, con f valiendo 0 y sabiendo que f es fila, ponemos un acumulador en 0, la variable f está mirando a la primera fila de la matriz, y al poner el acumulador en 0, nos estamos preparando para acumular los valores que corresponden a esa fila y obtener este 16. Con ese acumulador valiendo 0 y f mirando a la primera fila, entra el segundo ciclo. Cuando el segundo ciclo arranca, se recorren las columnas 0, 1, 2 y 3 de la fila seleccionada por f. Y lo único que tenemos que hacer a cada uno de los casilleros accedidos como cant fc es acumularlo en el acumulador AC que tenemos ya definido y colocado en 0 antes de comenzar el ciclo más interno. A medida que este ciclo se va desenvolviendo, se va guardando en el acumulador primero el 5, luego el 4, luego el 3, luego el otro 4 y así hasta terminar el recorrido de la fila. Cuando el for termina, la variable AC vale 16. Y antes de volver al for de afuera para cambiar la fila, ponemos un print para que muestre ese total de esa primera fila. El acumulador lo mostramos aquí con un cartel que dice cantidad total vendida, 16, y el número del vendedor me lo está dando la variable f que regula la fila que estoy procesando en esa vuelta. El valor que tiene f en cada vuelta es el número del vendedor que estoy procesando a medida que el ciclo avanza. Cuando f vale 0, este 16 corresponde al vendedor 0, el 18 al 1 y el 14 al 2. Cuando este print terminó de ejecutarse, se mostró este 16 correspondiente al vendedor 0. Volvemos al for, cambio de fila, f pasa a valer 1 y hacemos exactamente lo mismo con la fila 1. El acumulador vuelve a 0, se acumulan todos los elementos de la fila 1, obteniendo este 18, y se muestra un mensaje que dice vendedor número 1, cantidad total acumulada 18. Y lo mismo va a pasar con la fila 2. Cuando esta función termina, el listado con los totales por cada vendedor ha sido ya mostrado en pantalla y hemos cumplido con ese primer objetivo. Observen que el truco es hacer un recorrido por filas de la matriz y antes de comenzar el recorrido del ciclo interno, poner en 0 el acumulador para acumular los valores de esa fila que está siendo seleccionada por la variable f, la del ciclo más externo. Y dentro del ciclo interno, acumular los valores que estamos viendo. Entre la terminación del ciclo interno y el regreso al ciclo externo, mostrar el total de ese vendedor en particular y con eso sale el primer listado. Cuando volvemos aquí, el primer listado ya está publicado en la pantalla. Y la función que hace el total por artículo, que es esta otra, si se fijan y ya lo podrán imaginar, hace exactamente lo mismo que la primera función, pero invirtiendo el orden en el que se recorren los ciclos. Las filas van por dentro y las columnas van por fuera. Aquí ponemos un mensaje que dice que ahora, un título que dice que ahora el listado sale por artículo. Ponemos por fuera el ciclo regulado por C, por dentro el ciclo regulado por F, y ahora yo sé que C es columna porque C está en el segundo par de corchetes y F es fila porque F está en el primer par de corchetes. Como C está en el segundo par y el ciclo que regula la variable C está afuera, este proceso va a recorrer la matriz por columnas, como explicamos hace unos minutos. Por lo tanto, con C valiendo 0 estoy mirando la columna 0 de la matriz. Pongo un acumulador en 0 para ir obteniendo este 12 que se encuentra aquí debajo y con el ciclo más interno recorro las filas de esa columna. En cada vuelta de este ciclo acumulamos los valores que se encuentran en la casilla FC, es decir, primero el 5, luego el otro 5 y luego el 2, hasta obtener este 12. Y cuando el for de adentro termina, igual que antes, mostramos este mensaje en el que indicamos para el artículo dado por la columna, que es el 0, cuánto se vendió, que en este caso sería este 12.
Al terminar, regresamos al for, más externo, cambia el valor de C, que como es columna, en la gráfica es lo mismo que decir que ahora vamos a mirar la columna número 1, y el ciclo de adentro recorre los 3 casilleros de esa columna, acumulando el 4, el 2 y el 5. Al terminar se muestra artículo número 1, cantidad acumulada 11, y con eso se terminó con ese artículo en particular. El for de afuera vuelve a cambiar el valor de C, se hace el recorrido de la columna 2, y luego cambia de nuevo y se hace el recorrido de la columna 3. Observen que las dos funciones, total por vendedor que tengo aquí y total por artículo que tengo aquí, son muy similares la una de la otra, pero en la primera el recorrido se está haciendo por filas y por lo tanto este acumulador está acumulando por filas, y en la segunda el recorrido se está haciendo por columnas y por lo tanto este acumulador está acumulando la columna indicada por la variable C del ciclo más externo. Cuando esta función termina, el total de filas y de columnas está entonces ya completamente visualizado en pantalla, y lo único que tendríamos que hacer es probar que efectivamente esto funciona. Vamos a cargar la misma matriz que se ve en el gráfico. Si decimos ¿cuántos vendedores tiene? La respuesta es 3. Y ahora, ¿cuántos artículos tiene? La respuesta es 4. Cuando me pide que cargue las cantidades, el mensaje de carga me está diciendo cuál es el valor que hay que guardar en la casilla fila 0, columna 0, que sería el 5 que se ve allá. Entonces, cargo el 5. Luego me pide fila 0, columna 1, que sería el 4 que se ve aquí, cargo el 4. Fila 0, columna 2, sería este 3. Y así por el estilo vamos cargando los valores que se ven en la placa. Ahora cambiamos de fila, empezamos de nuevo, el 5, el 2, otra vez un 5 y un 6. Y finalmente, en la fila 2 tenemos un 2, un 5, un 3 y un 4. Es decir, 2, 5, 3 y 4. Cuando cargamos eso, se muestra, vamos a levantar esto para verlo mejor, las cantidades vendidas por cada vendedor, que son los valores vendedor 0, 16, vendedor 1, 18 y vendedor 2, 14, que son los que figuran en esta gráfica a la derecha. Y abajo nos está dando los totales por artículo. Artículo 0, 12, artículo 1, 11, artículo 2, 11 de nuevo, y artículo 3, 14. Con lo cual, por lo menos para este ejemplo, podemos asegurarnos que el programa ha hecho lo que esperábamos que hiciera. Con esto hemos entonces terminado de explicar el proceso de totalización por filas y por columnas, que es un proceso, insisto, muy común y muy básico en el procesamiento de arreglos bidimensionales. Y de paso da un ejemplo bastante concreto de en qué tipo de aplicaciones puede ser útil contar con una matriz. Tengo muchos vendedores que venden distintos tipos de artículos y quiero tener una discriminación de cuántas ventas hizo en particular cada vendedor por cada tipo de artículo. Guardar todo esto en un arreglo unidimensional habría podido hacerse, pero luego el procesamiento de ese arreglo habría sido más complicado, porque tendríamos que andar recordando matemáticamente dónde empieza un vendedor y dónde termina el otro. En cambio así, cada vendedor es una fila y cada artículo es una columna. La solución es muy sencilla, como acabamos de ver en el programa que analizamos recién. Damos punto final entonces a esta presentación de este video, y con ello a los videos que corresponden a la ficha 16. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.